Bueno, si les parece, iniciamos esta sesión. Muy buenas tardes. Es un honor encontrarme con todas y todos ustedes en este panel, en este segundo panel de este foro internacional. Saludo con mucho gusto a los tres panelistas: Betilde Muñoz Pegosian, Rolando Forneiro y Mar Wadham. Estoy seguro que su contribución será sobresaliente para comprender mejor la orientación de las reformas educativas en algunos países del mundo desde la perspectiva de la equidad y la inclusión, desde la perspectiva de las prioridades de equidad e inclusión de dichas reformas. En este panel el énfasis está dado por la equidad como factor clave de las reformas educativas. Ustedes saben que los temas de equidad e inclusión son fundamentales, más aún en el mundo contemporáneo, y estoy seguro que las reflexiones de los panelistas serán muy valiosas y de gran ayuda para comprender mejor el papel de las mismas, de estos temas en las reformas educativas y, por supuesto, para estimular la discusión en este foro. Como hemos visto en las diferentes presentaciones de esta mañana, la reforma educativa de nuestro país no es única, sino forma parte de una ola de reformas educativas que viene a sumarse a otras olas previas de reformas educativas que han tenido diferentes énfasis. Un énfasis sobre la eficacia escolar o la eficiencia escolar, un énfasis en la calidad de la educación y un énfasis, por supuesto, en aspectos vinculados con la educación y la competitividad. Y ahora lo que vemos es la búsqueda de la efectividad de los sistemas educativos, sobre todo para afrontar el siglo XXI. De hecho, ese es el tema central de este foro, el reto de las reformas educativas en la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Con ese énfasis, pues es evidente que esta avalancha de reformas constituye un elocuente hecho, sobre todo respecto a su relevancia, a su pertinencia y a la necesidad de emprenderlas, y así lo demuestran la experiencia de muy diversos países. Y en ese sentido, la reforma educativa de México no es la excepción. Como ya lo señaló el secretario de Educación Pública de México durante la mañana, esta reforma que puso en marcha nuestro país en 2013 es sin duda una de las transformaciones más importantes que busca emprender México en las últimas décadas. Y un aspecto clave de las reformas justamente es el hecho de que ésta conjuga la búsqueda de calidad con equidad. Esa es una de sus características y uno de sus propósitos fundamentales: calidad con equidad. Calidad porque es evidente que en nuestro país es necesario impulsar una mejor educación para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y competencias en el mundo de hoy, para que logren una mejor integración en la sociedad del conocimiento y, por supuesto, para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Y por la otra, calidad con equidad, porque es evidente que se requiere educación de calidad para todos, una educación no solo para quienes tradicionalmente han sido incluidos en estos procesos de transformación, sino también dirigida a quienes han sido excluidos tradicionalmente. Y la educación en ese sentido, la educación de calidad es vista en ese sentido como un derecho fundamental. Y todos reconocemos que una educación de calidad
si no logra que todos los estudiantes y no solo parte de ellos adquieran las habilidades y las competencias necesarias para integrarse activa y directamente en la sociedad, no es un proceso acabado. Se requiere justamente que todos los estudiantes puedan tener acceso a una educación de calidad. Y en ese sentido, la reforma educativa de México pues atraviesa por este proceso. Es un proceso que es enormemente desafiante e inédito en cierto sentido en materia de equidad e inclusión. Y en ese sentido también estoy seguro que las repercusiones de esta transformación serán extraordinariamente importantes, simplemente porque un sistema justo e incluyente constituye una de las palancas más eficaces para transformar la sociedad. Por eso es tan importante ver las reformas desde el punto de vista de la equidad y de la inclusión, de los esfuerzos que realizan en este renglón. Cierro mi intervención inicial recordando lo que decía hace unas horas nuestro buen amigo Juan Carlos Romero Hicks. Decía que aquí corremos siempre el riesgo de que cuando uno escucha, dice Juan Carlos, corre el riesgo de aprender. Y justamente para eso estamos aquí, para conocer mejor las experiencias de diversos países, para buscar, identificar buenas prácticas y por supuesto también para tomarlas como referencia en este largo camino que implica la implantación o la implementación de la reforma educativa mexicana. Les presento a los panelistas. En este foro, en este panel, van a participar Rolando Forneiro Rodríguez, viceministro de Educación de Cuba, Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, y Mark Walham, asesor senior en educación, que está laborando en la UNICEF. Si me permiten, le daría en primer lugar el uso de la palabra a Rolando Rodríguez, viceministro de Educación, y me voy a permitir dar lectura muy brevemente a algunos de sus rasgos de su trayectoria de vida. En primer lugar, en relación a sus estudios, don Rolando es graduado de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de La Habana y tiene un doctorado en Ciencias Matemáticas en Erfurt, Alemania, en 1984. En el ámbito de la administración pública tiene como dos camisetas, como solemos decir en México, una camiseta académica que se desarrolló en las universidades cubanas y otra dentro del Ministerio de Educación fundamentalmente. Ha sido rector de la Universidad Pablo Lafargue en Ciudad Habana, vicerrector primero de la unidad de la Universidad Enrique José Varona, decano de la Facultad de Matemáticas, y al mismo tiempo dentro de la administración pública se ha desempeñado como asesor de matemática de la Dirección de Formación de Personal Docente, ha sido director nacional de formación de personal docente y viceministro de Educación desde 2003. Aquí hay varios subsecretarios que están interesados en conocer la fórmula para haber permanecido y sobrevivido en ese viceministerio 13 años, lo cual creo que no es un hecho menor. Así que, si ustedes me permiten, le voy a dar el uso de la palabra a Rolando Forneiro, viceministro de Educación de Cuba. Muchas gracias. Yo también me lo pregunto. Bueno, ante todo quisiera agradecer extraordinariamente la oportunidad que estamos teniendo de compartir este foro con representantes de diversos países e instituciones internacionales y de, como se ha dicho, aprender todos de todos.
porque este reto de formar ciudadanos para el siglo XXI, a mi juicio, nos impone librar dos batallas simultáneas. Por una parte, incorporar a nuestros sistemas educativos ese mundo actual de hoy, globalizado, informatizado y con vertiginosos avances tecnológicos, y por otra parte, lograr que los millones de analfabetos que todavía subsisten en el mundo alcancen a los primeros y que precisamente ese espacio, esa distancia, ese abismo que a veces denominamos eufemísticamente brecha entre unos y otros se elimine para precisamente hacer de todos ciudadanos para el siglo XXI. La educación, como acá, ha sido objeto de atención en numerosos intercambios, tanto mundiales como regionales, ya que constituye una premisa esencial para enfrentar cualquier transformación trascendental de la sociedad y de un desarrollo humano sostenible. Si bien en los últimos años han existido avances en el campo de la educación, aún persisten grandes brechas de desigualdad y de injusticia en los sistemas educativos como resultado del contexto social en nuestras naciones. Un desarrollo humano sostenible para el cual tenemos que formar los ciudadanos de este siglo XXI debe concebirse como la voluntad de elevar la calidad de vida de todos, incluida la de las futuras generaciones. Trabajar por ese desarrollo no puede verse de forma aislada. Transita por cambios sociales y, en particular, alcanzar por altos niveles educacionales en la población. Garantizar el derecho a la educación, y esta constituye el punto de partida para poder ganar conciencia de lo que debe hacerse por un mundo mejor. Según el informe de Lors del año 1996, la equidad en la educación presupone igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios educativos, pero también en sus procesos y resultados. Por tanto, por trabajar por la equidad educativa demanda una amplia gama de compromisos, como una mayor oferta educativa, disponibilidad de recursos horarios y docentes, accesos a fuentes de consulta y mayores oportunidades educativas en general, expresa el informe de Lors. La equidad educativa hace referencia a la reducción al máximo posible mediante la instrumentación y desarrollo del servicio educativo de las consecuencias de las desigualdades socioeconómicas, culturales o de índole físico-motor entre escolares de una misma nación, con la intención de desbloquear las barreras que impidan el desarrollo integral de la personalidad y dotarlos de oportunidades para que puedan insertarse plenamente en la sociedad. A su vez, la equidad educativa desempeña una importante función pedagógica e ideológica, que es la de revelar el nivel de contribución del sistema educativo nacional a la conquista de una plena justicia social. Los análisis del comportamiento de la equidad educativa en nuestros sistemas nacionales de educación abarcan diversos ejes, tales como los ingresos económicos y niveles de pobreza, la cobertura del servicio educativo, los resultados educativos por áreas de residencia, género o grupos raciales, la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, la distribución espacial de la oferta educativa y la dotación de la infraestructura física y el equipamiento, entre los más importantes. En la presentación del marco de acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, correspondientes a las metas de educación para el 2030, hecho recientemente, se expresa: a pesar de que desde el año 2000 se han registrado progresos considerables, en 2013 seguían sin escolarizarse unos 59 millones de niños en edad escolar de cursar la escuela primaria, 65 millones de adolescentes en edad de cursar el ciclo inicial de educación secundaria,
de los cuales la mayoría sigue siendo de sexo femenino. Muchos de los que asisten a la escuela no adquieren conocimientos y aptitudes básicas. Aquí hemos sido testigos en la mañana de hoy de algunas referencias a ello. De los que más del 50% han asistido durante al menos 4 años a la escuela, pero no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje en lectura, escritura o cálculo. Se deberá velar porque todos reciban, sin discriminación, 12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de 9 deberán ser obligatorios y conducir a resultados del aprendizaje que sean pertinentes. La gratuidad de la educación supone la eliminación de las barreras ligadas al costo de la enseñanza primaria y secundaria. Se requieren medidas inmediatas, concretas y sostenidas para ofrecer verdaderas oportunidades de educación y formación a gran segmento de población de niños y adolescentes sin escolarizar. Hasta aquí la cita correspondiente a la presentación del marco de acción para lograr los objetivos, las metas de educación para el 2030. A modo de modesto ejemplo, queremos compartir la experiencia de nuestro país en el camino que hemos ido transitando para alcanzar ese objetivo. Ante todo, expresar que en Cuba se dedica el 12,9% del Producto Interno Bruto al sistema educativo, lo que evidencia la prioridad brindada al desarrollo de su política educacional, la que cuenta entre sus principios básicos con los siguientes: el carácter masivo de la educación, lo que permite que la educación como un derecho y deber de todos sea una realidad. Significa las posibilidades reales de educación sin distinción de sexo, raza, creencias religiosas, lugar de residencia, situación socioeconómica o cualquier otra condición. En correspondencia con lo anterior, se ha alcanzado de forma masiva, con equidad y calidad, el objetivo de la universalización de la enseñanza, inicialmente de la escuela primaria y progresivamente hasta alcanzar todos los niveles de educación, incluida la educación superior, lo que considera a todos los niños, jóvenes y adultos, incluyendo aquellos con limitaciones físicas o mentales. La gratuidad en todos los niveles, lo que favorece que no haya exclusión por la situación económica de la familia y que en una misma institución coexistan todos los educandos, independientemente de su procedencia. Se mantiene un importante sistema de becas, principalmente para determinadas instituciones especializadas de carácter regional, lo que favorece el acceso a ellas de cualquier estudiante, independientemente de su lugar de residencia. Ello incluye también el nivel universitario hasta la educación posgraduada, sin que los estudiantes tengan que abonar algún recurso económico para matricular y estudiar. La coeducación y la escuela abierta a la diversidad, que se practica en todos los tipos y niveles del sistema, con lo cual se garantiza a la mujer y al hombre el acceso a cualquier centro de formación en cualquier lugar del país. El acceso de niñas y las mujeres a la educación se considera en Cuba un derecho elemental conquistado desde hace más de 5 décadas y garantiza una educación no sexista que llegue hasta el modo de vida de la escuela y el sistema de actividades y relaciones que paulatinamente contribuyen a socializar y conformar la subjetividad de los y las estudiantes. La atención diferenciada y la integración escolar permiten que la educación se desarrolle a partir de un diagnóstico profundo del niño y la niña, de su familia, del entorno en que vive y de cómo interactúa con él, con una atención diferenciada a los escolares, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, tomando en consideración las ayudas y estimulaciones oportunas. En la escuela, concebida como el centro más importante de la comunidad, se produce la acción de los diferentes actores educativos que velan por atenuar los efectos sociales ajenos al fin de la educación.
Cada vez más en la escuela cubana se promueve el tratamiento a los niños con necesidades educativas especiales y en el caso particular de aquellos con discapacidades, se trabaja de manera que estos se eduquen en el contexto natural de la escuela primaria y que solo estén en instituciones educativas especializadas por el periodo de tiempo requerido para su integración a otro centro de carácter regular. A estos principios se unen otros vinculados directamente al desarrollo humano. Hoy la colega Rema, hacía referencia a ello. Se unen otros vinculados directamente al desarrollo humano, como es el hecho de que todos los niños cubanos nacen en instituciones de salud y se les garantiza la alimentación y la atención médica. Cuba ha logrado reducir la mortalidad a mucho menos de 5 niños que fallecen en el primer año por cada 1000 que nacen vivos. Los padres reciben, incluso antes del nacimiento, la preparación adecuada para velar por el mejor desarrollo de sus hijos. Más del 99% de las familias cubanas se benefician con el programa Educa a tu Hijo mediante vías no institucionales de educación o en los círculos infantiles, instituciones pedagógicas con objetivos integrales que permite el más alto indicador de cobertura educativa para las edades entre 0 y 5 años. Se ha logrado un nivel de escolarización que abarca a todos los niños que arriban a la edad escolar y la continuidad de estudios se garantiza para todos los que culminan la educación básica y el nivel medio. Este último nivel concluye más del 98% de los que ingresan. Todo ello ha llevado a enfrentar el gran reto de conciliar la masividad con la calidad, sobre la base de que precisamente la calidad se sustenta en el carácter masivo del sistema educacional cubano. Hoy la senadora Gabriela nos convocaba a estudiar los cómo y cómo debíamos trabajar entre todos los países por conocernos las vías que hemos ido utilizando. Desde el triunfo revolucionario, la alfabetización se consideró una tarea de máxima prioridad. La campaña nacional de alfabetización constituyó una movilización sin precedentes en el ámbito educacional que involucró a todos los sectores de la sociedad. Esta campaña, realizada tan tempranamente como en el año 1961, hizo posible que se alfabetizaran en menos de un año 707.212 personas, que redujo la tasa de analfabetismo de 23,6 a 3,9%. La alfabetización masiva del pueblo para no reproducir el analfabetismo fue complementada con la universalización de la enseñanza primaria y los programas de seguimiento y superación obrero-campesina en la educación de adultos hasta lograr una escolarización superior actual a los 9 grados. Si inclusivo fue el resultado de esta campaña que permitió proclamar a Cuba como territorio libre de analfabetismo, también lo fue la participación popular de todo aquel que estaba en posibilidad de enseñar al que no sabía, cumpliendo la prédica martiana de que al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. En 1964, una misión enviada por la UNESCO para certificar y declarar a Cuba como territorio libre de analfabetismo y estudiar métodos y medios utilizados con el fin de erradicarlo, señaló en su informe: la campaña no fue un milagro, sino una difícil conquista, lograda a fuerza de trabajo, de técnica y de organización. En la actualidad, contamos con una tasa de alfabetización de 99,8% y de analfabetismo la más baja del continente latinoamericano. Se destaca el aporte solidario de Cuba en 30 países, donde expertos cubanos, con la utilización de los métodos Yo sí puedo y Yo sí puedo seguir, han participado en la alfabetización de cerca de 10 millones de personas, encontrándose estudiando actualmente aún casi 900.000, 1 millón más.
Por este trabajo, Cuba ha sido reconocida internacionalmente. Otro resultado significativo a destacar es que el país cuenta con la tasa de escolarización de 99,7%, que es la más elevada de América Latina. Según el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, elaborado en el 2013-14 por la UNESCO, se ubica a la mayor de las Antillas como el país de América Latina y el Caribe con mayor índice en el desarrollo de educación IDE. Otros resultados que abarcan o avalan esta ubicación se encuentran en el nivel de escolaridad de 12,6 grados en la población ocupada con 15 o más años de edad, la paridad de género en la escolarización y los logros alcanzados por Cuba en la calidad de resultados del aprendizaje en la región en los 2 primeros estudios regionales realizados por la UNESCO. Todos estos resultados han sido fruto de un proceso de transformación del sistema educacional cubano. Después de la etapa inicial del trabajo destinada a resolver grandes carencias, comienzan en el año 1975 los esfuerzos principales para el desarrollo de la educación cubana, con un proceso de perfeccionamiento del sistema nacional continuo hasta la actualidad, consolidando la formación y superación del claustro de docentes, darle integralidad al sector en armonía con los requerimientos del desarrollo económico y social del país, convirtiendo los centros educacionales en instituciones culturales de la comunidad en que se enclavan. Las transformaciones curriculares, los procesos de perfeccionamiento de los modelos de escuelas, los cambios en los planes de estudio, programas y libros de texto, mejoramiento de la infraestructura material y tecnológica, todos son importantes. Han contribuido al papel esencial de la escuela en la formación de las nuevas generaciones, pero conscientes de que lo esencial es el maestro y la intencionalidad de su desempeño en el logro de ese objetivo. Ningún progreso sustancial en el campo de la educación puede ser alcanzado sin la participación de los docentes. Por ello, la formación y capacitación del personal docente es de trascendental importancia en el propósito de formar los ciudadanos para este siglo XXI. En Cuba, la formación de maestros y profesores se sustenta en la responsabilidad plena del Estado en la preparación de ese personal docente, con una garantía laboral absoluta una vez graduado y derecho a la formación continua permanente, existencia de planes de estudio específicos para la formación pedagógica y un coherente sistema de influencias de la institución universitaria y formadora y de la escuela en el proceso de formación del maestro. Esta vinculación presente desde la formación inicial a partir de una práctica sistemática. La escuela es el espacio ideal donde tiene lugar la interacción de los que se forman como maestros con los docentes de experiencia, como resultado de la cual el futuro maestro se nutre del rico caudal de experiencias acumuladas, en primer lugar de su tutor, así como del colectivo pedagógico en general. Allí conoce las características reales de alumnos, la familia y la comunidad. La escuela permite integrar todas las influencias que actúan sobre el maestro en formación y desarrollan sus potencialidades. Se cuenta también con un sistema de superación profesional y formación académica de posgrado a partir de los resultados de una evaluación profesoral no excluyente que permite proyectar acciones para la superación y el perfeccionamiento de todos los profesionales de la educación. Todo lo que hagamos en aras de garantizar que el personal docente se encuentre a la altura de los requerimientos que imponen los retos a que se enfrentan nuestros pueblos será poco. La educación es motor impulsor de los cambios y del desarrollo para lograr formar ciudadanos para el siglo XXI, y para alcanzar su calidad debemos contar con el número suficiente de docentes, que estos hayan sido convenientemente formados y que reciban la atención que merecen por toda la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, viceministro. Don Rolando Forneyra nos ha hablado de las orientaciones principales de la política educativa en materia de equidad e inclusión, en el caso cubano. Nos parece que este es un tema en donde habrá sin duda que poner particular énfasis en los resultados de esta política educativa. Y hay además otras experiencias que es relevante, por supuesto, escuchar. Me voy a permitir presentar ahora a Beatilde Muñoz, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Doña Beatilda estudió Ciencias Políticas, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Política Comparada de Florida International University y es maestra en Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de Florida. Actualmente coordina desde la Organización de Estados Americanos el proyecto hacia la constitución de un sistema interamericano de educación desde la OEA, en cooperación con otros organismos multilaterales de la región. Como parte de la OEA, como directora del Departamento de Inclusión Social, dirige los esfuerzos de la organización en apoyo a los Estados miembros en materia de desarrollo social e inclusión. Y Beatilda es autora y editora de una enorme variedad de publicaciones. Yo le comentaba a Beatilda que había tenido la oportunidad de acercarme a algunas de sus publicaciones. Sobre todo me sorprende la diversidad de ámbitos en los que se ha desempeñado. Tiene intereses en política electoral, tiene intereses también en el mejoramiento de la condición social de la mujer, pero sobre todo en la participación de la mujer en los gobiernos, principalmente de América Latina en general y de América en general. Y con este antecedente, pues ahora se ha convertido desde hace ya varios años en una promotora y experta en asuntos de inclusión social. Por favor, Beatilde. Muchísimas gracias, doctor Tuirán. En primer lugar, quisiera agradecer a la Secretaría de Educación Pública y al Senado de la República por tan gentil invitación a participar en este foro. Desde la OEA nos honra de verdad poder ser parte de la discusión que sin duda es prioritaria para avanzar en materia de desarrollo, en materia de educación en la región. Y también es un gusto compartir el panel con los expertos, y no solo con los que están acá, sino los que me han antecedido y que han venido inmejorablemente aportando a esta discusión. Para abonar al debate sobre reformas educativas, pensé organizar mi presentación en 3 partes. Vamos a ver si me funciona. ¿Estoy haciéndolo bien? En primer lugar, quisiera hacer un repaso sobre la relación entre desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y la desigualdad educativa que creo que puede informar nuestro debate sobre el concepto de equidad en la educación. Seguidamente compartiría con ustedes muy brevemente algunos avances sobre una propuesta de trabajo a nivel regional que ya fue mencionada y que puede ser de utilidad en estos procesos nacionales de reforma educativa y sobre todo a nivel de articulación regional. Y finalmente quisiera plantear algunos puntos claves y recomendaciones para la formulación de reformas educativas desde la perspectiva que plantea este panel, desde la perspectiva de la equidad. Los planteamientos que hago en esta presentación, debo mencionar, se sustentan en 2 puntos claves que quisiera empezar planteando. Por un lado, el hecho de que hay que continuar consolidando el consenso regional sobre la visión humanista de la educación, es decir, una educación que realice los derechos humanos y cree oportunidades para todos, la visión de la educación como transformadora de las desigualdades y con la capacidad de quebrar el círculo de pobreza e indigencia en la que viven muchos ciudadanos en la región. Y por el otro, el hecho de que mucho de la visión que manejamos desde la Organización de los Estados Americanos, desde la OEA,
está basada en la experiencia que tenemos apoyando a los Estados miembros en la promoción del diálogo político y la cooperación regional, que son tareas realmente bastante tradicionales de la OEA y donde tenemos nuestro valor agregado, pero también innovando, al menos desde la OEA, con una mirada a los retos en materia de educación en donde se priorice la equidad y la inclusión social. Y esto está plasmado en la nueva visión del trabajo de la organización bajo el lema impulsado por el nuevo secretario general, Luis Almagro, Más derechos para más gente, y del que somos responsables de implementar desde este departamento que dirijo y desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. En la actualidad, lamentablemente, si sabemos dónde vive una persona, sabemos cuál va a ser su trayectoria educativa. A ver si pasa. Además, podríamos probablemente predecir las oportunidades que tendrá de movilidad social para desarrollar una vida digna, al igual que protagonizar la transformación de sus comunidades y países. La pregunta es entonces, ¿cómo está contribuyendo hoy la visión que tenemos de la educación y el funcionamiento de los sistemas educativos al objetivo de superar las desigualdades y construir sociedades más incluyentes? Pensar esto es fundamental para que la educación continúe valorizándose socialmente como una herramienta esencial para el desarrollo humano. Los datos sobre la desigualdad en materia de acceso a derechos económicos, sociales y culturales y la desigualdad educativa revelan una situación alarmante. Pensemos, por ejemplo, en la correlación entre la desnutrición crónica, que alcanza 9 millones de niños en la región, y el trabajo infantil, que según informes también alcanza a 12.5 millones de niños, y a su vez el acceso a la educación preescolar y primaria y los aprendizajes que son necesarios. Pensemos en el nivel educativo de las familias, el acceso a servicios de salud, el nivel socioeconómico de estas familias y su relación de nuevo con la valorización social de la educación, la motivación de los niños y niñas para el estudio y la inversión que en estos mismos hogares se hace en materia de educación. Por ejemplo, un informe de la CEPAL, el más reciente Panorama Social de América Latina 2016, establece que el decil de hogares con más altos ingresos destina en un promedio de 21% a gastos de educación, mientras que el decil de menores ingresos destina 6%. Por otra parte, los estudiantes más ricos tienen padres altamente educados, trabajan mayoritariamente en ocupaciones calificadas, tienen más libros en el hogar, un factor que se ha determinado importante, y mayor acceso a obras de arte y literatura que los más pobres. La desigualdad en materia de derechos condiciona la trayectoria educativa en el presente y en el futuro. Según datos de UNESCO, su oficina de Santiago, durante la década pasada la educación secundaria se expandió levemente en la región. La tasa neta de matrícula promedio aumentó de 67% a 72%, y existen indicios que sugieren una desaceleración en el incremento de la población joven que completa este ciclo, lo cual se explicaría principalmente no por razones de acceso o falta de oferta, sino por la persistencia de altas tasas de repetición y deserción escolar. Los países de la región presentan también una situación muy heterogénea en cuanto al nivel de escolarización de los adolescentes y jóvenes. Mientras algunos han alcanzado niveles importantes de masificación de la educación secundaria, en otros esta continúa estando restringida para una minoría de la población. En todos estos países, esta desventaja afecta desproporcionadamente a los jóvenes más pobres y a los que viven en zonas rurales. El mismo documento afirma, según cifras de 2010, que aun cuando la tasa de matriculación y conclusión de la educación secundaria ha avanzado más rápidamente en los jóvenes en zonas rurales en comparación con aquellos en zonas urbanas, sigue persistiendo una enorme desigualdad. Solamente un 21.7% de jóvenes de menores ingresos concluyeron la secundaria contra el 78.3% de jóvenes de mayores ingresos. Si analizamos todas las variables que mencionamos anteriormente en esos jóvenes, seguramente muchos de ellos sufrieron desnutrición, vienen de familias pobres o indigentes, tuvieron que trabajar mientras iban a la escuela, no tuvieron acceso a una vivienda digna ni servicios de salud, entre otras carencias importantes para su desarrollo educativo. Más que las caras de una misma moneda, la desigualdad en materia de acceso a derechos humanos básicos es una de las causas más importantes de la desigualdad educativa que, como ya mencioné,
condiciona la vida de las personas, reproduciendo y muchas veces profundizando la situación de vulnerabilidad en la que viven. En ese contexto, la desigualdad educativa es entonces una de las deudas pendientes de nuestras democracias. A su vez constituye también un obstáculo para la integración regional en materia no solamente económica, sino también y fundamentalmente social, cultural y por tanto política. Estas cifras ya alarmantes se complejizan a la luz del panorama actual de desaceleración económica que enfrenta América Latina y el Caribe, que está repercutiendo en la reducción del gasto social por primera vez en 10 años. Esta situación probablemente va a generar un impacto negativo en el desarrollo educativo de los países y profundización de la pobreza y la indigencia, cuyas cifras alcanzan a cerca del 40% de la población, según datos de CEPAL, este mismo que he citado, Panorama Social 2016. En este contexto, donde las políticas de promoción de la equidad se ven en jaque, nos preguntamos cómo continuar trabajando en la reducción de la desigualdad educativa. Es momento de replantearse no solamente lo hecho hasta ahora, sino también los abordajes teóricos y modelos de trabajo, incluyendo los modelos de cooperación técnica entre organismos regionales e internacionales y entre estos y los países. Es tiempo también de ver qué funcionó y qué no funcionó en este ámbito, visibilizar y hacer accesible esta información a los tomadores de decisión y a la población en general, así como también repensar el modo en que se desarrollan las políticas educativas y las de promoción de la equidad, para que además de continuar profundizando la masificación de la educación, la igualdad en el acceso, logremos también igualdad en los resultados. Desde la OEA, con nuestra experiencia de trabajo en materia de ser foro político de diversas reuniones ministeriales y de promover la cooperación en todas sus formas entre los países, creemos que las problemáticas deben abordarse desde una visión integral, intersectorial e interinstitucional. Así también las abordan, como ya lo decía quien me precedió en la presentación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, que destina el objetivo, además del vinculado a la educación, el 17, al establecimiento de alianzas como un modo de abordar todos los objetivos y sus respectivas metas, algo que también quiero referirme más adelante. Ahora, ¿cómo podemos hacer los organismos multilaterales frente a la problemática descrita? ¿Qué aportes podemos hacer desde el ámbito regional? Hacer de la equidad un eje de las reformas educativas implica necesariamente impregnarla de valores y de principios asociados a la misma, pero también y fundamentalmente pensar o implica una nueva forma de hacer política y una forma de llevar a cabo la cooperación. Como organismos internacionales tenemos por delante un enorme desafío en continuar apoyando a los países de la región en sus esfuerzos por abordar esta problemática y cumplir con los compromisos que se han venido asumiendo en la nueva visión del trabajo de la organización que va de la mano con este consenso regional sobre la necesidad de reducir la desigualdad y coordinar esfuerzos para optimizar las inversiones de recursos, esfuerzos, energías en materia de educación. Desde la OEA entendemos que es fundamental establecer nuevas metodologías de trabajo y comunicación conjunta entre los organismos internacionales y regionales, gubernamentales que trabajan en materia educativa, para aumentar nuestro mutuo conocimiento, articulación y colaboración con el fin de reforzar los procesos de diálogo político y cooperación regional. También importante reducir la fragmentación y duplicación de nuestros esfuerzos, maximizar la complementariedad de nuestras acciones y resultados en el marco de nuevo de los compromisos políticos y jurídicos ya adoptados por los países, al igual que aprender de nuestras experiencias y visibilizarlas entre los países. Este es el espíritu de la propuesta del Sistema Interamericano de Educación que se mencionó. El Sistema Interamericano de Educación es una iniciativa que nace como resultado de la firma de una carta de intención firmada en el marco de la Cumbre de Panamá de 2015, la 7ª Cumbre de las Américas de Jefes de Estado, que intenta poner en diálogo e integrar los esfuerzos que se realizan en materia de educación, priorizando también la desigualdad educativa dentro y entre los países de la región. Esta iniciativa tiene como punto de partida la voluntad política de los más importantes organismos gubernamentales y regionales, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, la CEPAL, a los cuales se ha sumado recientemente la Oficina de UNESCO en Santiago de Chile, con el propósito de fortalecer las capacidades de los Estados miembros
para la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar de manera efectiva el derecho a una educación de calidad, inclusiva y con equidad. Y esto se ha propuesto hacer a través de la promoción de actividades de investigación, e identificación de políticas públicas promisorias, la integración de esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales y el intercambio de experiencias y cooperación entre los países de la región en este ámbito. Solo para referirme que esta carta de intención tiene como vocación promover una mayor articulación entre las instituciones signatarias, que inicie un movimiento convergente para mejorar la calidad de la educación en el hemisferio. También da cuenta de la necesidad de analizar lo que ya se ha hecho y, construyendo sobre dichos esfuerzos, nunca desconociéndolos, identificar soluciones de política que contribuyan a continuar avanzando en el desarrollo educativo del hemisferio. Los contenidos y aportes de esta iniciativa, por supuesto, están siendo consensuados entre las instituciones signatarias y validadas por los representantes de los entes responsables en los países, siempre teniendo como norte el generar valor en los esfuerzos que ya se están haciendo a nivel regional. Ya para finalizar, quisiera de forma muy concisa y en base a la experiencia de nuestro trabajo en la OEA y el camino ya recorrido por nuestros países, proponer algunas recomendaciones a considerar o algunas ideas para asegurar la incorporación del enfoque de equidad en las reformas educativas. En primer lugar, la equidad tiene que ser explícita y contundentemente un eje transversal, incorporada en la visión sobre la educación, en los resultados esperados y en los medios para lograrlos. Esto es sin duda clave en las reformas educativas a nivel global, pero especialmente importante en nuestra región, que continúa siendo la más desigual del mundo. En segundo lugar, es primordial tener como punto de partida un diagnóstico sobre la situación de desigualdad educativa y analizar críticamente las prácticas, las políticas llevadas adelante para abordarlas en ese determinado país, en la región. Y con esto no me refiero a invertir en nuevos diagnósticos, un diagnóstico más, o iniciar uno nuevo sin reconocer lo que ya se ha hecho. Con esto me refiero a sistematizar los datos ya existentes y cualquier información ya producida y analizarlos para así establecer el panorama de desigualdad educativa en un determinado país, evidenciar vacíos de datos y de ahí plantear las líneas de acción en esa determinada reforma o esa faceta de la reforma educativa. Por ejemplo, un mapeo de los indicadores estructurales de proceso y de resultado vinculados al derecho a la educación y el resto de derechos económicos, sociales y culturales es un buen punto de partida en este sentido, más aún si el principio transversal de la no discriminación y los datos y políticas a desarrollar toman en cuenta la realidad particular de grupos en situación de vulnerabilidad como las personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, entre otros. En tercer lugar, es muy importante también generar una visión consensuada con un abordaje humanista, integral, intersectorial e interinstitucional de la problemática educativa y de cómo resolver los retos pendientes, en estrecha relación con el modelo de desarrollo nacional y regional en todas sus dimensiones. La desigualdad, como hemos venido diciendo, no es solamente educativa y necesita de enfoques multisectoriales de promoción de la equidad. Por ejemplo, en México es política pública llevar a cabo mediciones multidimensionales de la pobreza, donde se cruza el análisis de las carencias y donde se hace evidente la necesidad de un abordaje holístico e intersectorial de la política pública. Este abordaje intersectorial es algo que nos cuesta a los latinoamericanos, pero es necesario realmente para no dejar a nadie atrás, como plantea la Agenda 2030. Igualmente, siempre genera beneficios el pensar en estos procesos como mecanismos de empoderamiento ciudadano. Me refiero a que es importante contar en sus distintas etapas con mecanismos de participación y accountability ciudadanos, asegurando que el grado de inclusividad que queremos lograr en la educación, en su acceso y resultados, como he venido diciendo, se plasme también en oportunidades de contribución y de toma de decisión en los ámbitos que sea pertinente por parte de quienes son protagonistas. Aquí los procesos que involucran a los estudiantes, maestros, a las comunidades, a las familias y cualquier otro actor clave cuyo insumo es válido y útil y que desde el punto de vista pragmático puede ser aliado de la reforma educativa son sin duda claves. Y finalmente, y también esto se ha hablado durante el día,
es importante generar mecanismos de monitoreo y evaluación contextualizados de la reforma que permitan un aprendizaje organizacional permanente a partir de la sistematización de experiencias, la generación de nuevos conocimientos, la revisión de acciones planteadas. Ya a modo de cierre, me permitiría una última y muy cortita reflexión en el contexto de desigualdad que enfrenta la región y la importante inversión en materia educativa con logros que sin duda necesitan ser mejores. El llamado es a priorizar un enfoque de equidad que va de la mano con la visión integral y humanista de la educación. De igual forma, enfrentamos la necesidad de que las reformas educativas no solo se produzcan en el ámbito de políticas educativas, sino que acompañen a este proceso un core de políticas que garanticen que la inversión de esfuerzos retorne en resultados favorables para todos, independientemente de su código postal, volviendo a lo que decía al inicio de mi presentación. Si no podemos asegurar la nutrición de los niños, su acceso a la salud o vivienda digna, acceso a agua potable, a servicios básicos, será muy complejo que, aunque tengamos buenos maestros y un excelente currículum, puedan aprender y logremos la igualdad de resultados. Todos los elementos son importantes, sin duda. El reto que enfrentamos es cómo optimizar impactos por vía de un abordaje muchísimo más integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatilde. Creo yo que lo dijo muy bien Beatilde cuando señala que el gran reto es hacer de las reformas educativas un eje de equidad e inclusión, y en esa búsqueda están reformas como la de México. Creo que sus recomendaciones, las recomendaciones de su oficina en la OEA, son muy pertinentes para el caso mexicano. En particular, me permito subrayar la dimensión del eje de equidad e inclusión como eje transversal a todos los programas, planes y políticas educativas, y en donde habrá que revisar cada uno de los planes y programas justamente con este énfasis y con este foco. Voy a darle la palabra ahora a Mark Walham, asesor senior en educación de la UNICEF. Él es ingeniero por la Universidad de Bristol y tiene un doctorado en la misma universidad en tecnología. Además es maestro de educación por la Universidad de Cambridge y es miembro del equipo directivo de la sección de educación del UNICEF, donde es asesor principal sobre cuestiones de equidad en educación, derechos humanos, trabajo infantil y pueblos indígenas, y es el responsable del desarrollo de herramientas analíticas, orientación de políticas y materiales para la iniciativa Niños Fuera de Escuela y de los proyectos acerca del aprendizaje temprano y educación inclusiva para niños con discapacidad. Por favor, Marca, adelante. Thank you very much, Mark. Thank you very much, Dr. Turan. Muchas gracias, doctor Turian. Estoy completamente encantado de encontrarme aquí y estoy muy agradecido por la invitación. Esta es la primera vez que vengo a México y, bueno, ha sido una presentación maravillosa de este país. Muy bien, pues esta tarde ya estamos llegando al final de nuestra jornada de trabajo, así que muchas de las cosas que tengo en mis diapositivas ya se han dicho. Van a ver que muchas de las cosas que les presentaré ya es algo que se ha hablado. Entonces, tengo ya ahora una interpretación un tanto distinta de lo que significa lo que nos han dicho. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es el punto de vista de la igualdad en la educación desde la perspectiva de la UNICEF. Oh, okay. So the first thing is, which a couple of other speakers have already touched on. Algunos de los oradores que me precedieron ya hablaron de este tema, pero quiero repetirlo. ¿Por qué todos los niños deberían estar en la escuela y además estar aprendiendo? Bueno, en primer lugar, porque es su derecho. Es su derecho. Todos los niños del mundo tienen el derecho de tener
educación. Pero más importante que ello es que la educación es el derecho más importante, yo diría, que tienen, porque es un derecho habilitante. La educación no nada más es un derecho per se, sino que además habilita otros derechos, derecho en la salud, al empleo y a la estabilidad social, al crecimiento económico y a muchas otras cosas. Entonces, la educación es un derecho y el derecho más importante de todos. Además, también es un objetivo mundial. El objetivo número 4 de desarrollo sostenible es asegurar educación incluyente y de calidad para todos, para tener una vida de aprendizaje. Además, es bueno para la economía. Educar a los niños es probablemente la mejor inversión económica que se puede hacer y además es la manera más eficaz de tener un arma contra la pobreza. Un año de escolarización se asocia con un aumento de casi 4% en el PIB, pero además, si se tienen buenos resultados, se puede llegar a un aumento del 1% en el PIB si se tienen buenos resultados en los aprendizajes. Además, la educación es buena para la sociedad. Una educación universal se asocia con comunidades más pacíficas, mayor participación ciudadana y democracias más fuertes. Y en el Plan Nacional de Desarrollo de México, el segundo y el tercer pilar son la educación incluyente y la tercera es la educación de calidad. El punto de todas estas diapositivas, tenemos 4 razones. Tenemos que es un objetivo, que es bueno para la sociedad, etcétera. Pero el punto es que solo funcionan si son para todos los niños y si estamos hablando de educación de calidad. No se trata de solo enviar a los niños a la escuela, sino de darles una educación de calidad y permitirles aprender. Bueno, la mayoría de ustedes han visto esta imagen antes, me imagino. Ese es el número de los niños que salen de la escuela. Mientras más alto el número, es peor. Son los números que dejan o que no están en la escuela del 99 al 2012. Y eso ilustra el punto. Estas cifras son para niños en etapa de primaria. Y hay 2 cosas interesantes acerca de esta imagen. La primera es que hubo un cambio repentino en el progreso alrededor de 2007 y eso se vio afectado debido a la crisis mundial financiera, pero hay otras razones también involucradas. Si hubiéramos continuado teniendo el mismo tipo de progreso que estábamos teniendo desde el 1997 hasta el 2007, hubiéramos logrado que todos los niños estuvieran en la escuela antes del año 2020. Ahora, después de ese paro, después del 2007, nos va a tomar por lo menos 200 años hacer que todos los niños lleguen a la escuela. Hoy en día hay 61 millones que están fuera de la escuela primaria y 60 millones que están fuera de la escuela de media superior y otros millones fuera de la secundaria. Eso es interesante acerca de esta imagen. Y lo segundo es que esconde un detalle muy importante. El reporte de monitoreo mundial producido por la UNESCO en París hace unos años dijo que, de hecho, hay 250 millones de niños en etapa de edad primaria que no están aprendiendo. Así es que los 60 millones de niños que están fuera de la escuela es solo una fracción pequeña de los niños que están en la escuela, pero no están aprendiendo nada útil. Y es el aprendizaje, lo que han dicho los otros oradores, es la parte del aprendizaje la que es más importante. No nos mandamos a la escuela solo para castigarlos. A mis hijos les choca la escuela. Eso es importante que lo tengamos en mente para las siguientes diapositivas, que el número de niños fuera de la escuela es una indicación de los niños que están en la escuela pero no están aprendiendo. Es una fracción de ese número.
Entonces, normalmente usamos esa imagen para ilustrar algo. ¿Alguien podría adivinar qué es lo que está mostrando esta imagen? Les voy a decir, esta es una ilustración de frutas que están accesibles. Entonces nosotros necesitamos resultados rápidos. Dijimos que para el Ministerio de Educación requiere requiere victorias rápidas y resultados rápidos. Así es que las personas siempre van a buscar las frutas fáciles de alcanzar, los niños que están fáciles de alcanzar en términos educativos. Pero eso deja detrás a los que son difíciles de alcanzar, a esos niños no tan accesibles. Entonces, lo que ha sucedido en la mayoría del mundo, no tengo las cifras exactas para Latinoamérica y el Caribe, pero tengo cifras para otras regiones. Esto es de Asia del Sur, y la línea superior es el número de niños en edad de educación primaria, y la inferior, la oscura, es el número de niños que están en la escuela, en realidad. Así es que lo que podemos ver es que cuando el número de niños matriculados crece rápidamente, entonces sube y luego se detiene en el 2007, dejando atrás este grupo de niños que son difíciles de alcanzar. Y recuerden, ese grupo es una fracción del número de niños que de hecho están en la escuela, pero no están aprendiendo realmente. Así es que, ¿cómo identificamos los niños que están fuera del alcance? Sabemos que hay niños allá que están fuera de la escuela y que no los podemos alcanzar o es difícil, y que también sabemos que hay unos que están en la escuela y no están aprendiendo. Y la forma en que lo hicimos en UNICEF es que empezamos algo en el 2010 que se llama la Iniciativa de los Niños Fuera de Escuela, que siempre se acuerda por el acrónimo USKI, y yo no lo puse. No fue mi culpa. Y el USKI es una alianza entre la UNICEF y el Instituto de Estadística de la UNICEF, porque es enteramente enfocado en los datos, en la evidencia que se tiene. Así es que la UNESCO provee el soporte analítico y de datos para esto. Y en el 2010 se lanzó, y ahora tenemos 87 países aliados en el mundo, lo cual es bastante bueno. Y se basa en... Bueno, para cualquiera que esté interesado, tenemos una página que se llama allinschool.org. Y ahí tenemos muchos materiales. Y se basa en una premisa muy sencilla. Ya funciona esto. De hecho, usamos los datos de los sistemas de IMIS, los sistemas de información, los sistemas de manejo de información educativos, y también otras encuestas para identificar quiénes son los niños que están fuera de la escuela y difíciles de alcanzar. Y si vamos a los sistemas de IMSS, pueden identificar quiénes son los niños que están fuera de la escuela o en peligro de salir de la escuela y no aprender. Y les llamamos a eso perfiles. Y luego tratamos de, usando literatura académica y otros estudios, tratamos de ver por qué están desertando de la escuela. Así es que, por ejemplo, en Uganda encontramos que son más las niñas las que están fuera de la escuela que los niños. Es algo muy común. Pero la pregunta es ¿por qué están fuera de la escuela? No porque sean niñas, esa no es una razón. Esa no es la razón por la cual no van a la escuela, sino por otra. Puede ser alguna social, porque los países no quieren enviarlas a la escuela, o puede ser por motivos de seguridad, porque hay violencia de género en esas regiones, o un problema con el agua potable en las escuelas, en particular cuando son adolescentes, o una variedad de razones. Pero lo que usamos es que usamos la literatura académica para identificar cuáles son las razones claves. Y le llamamos a esas barreras, las barreras que está deteniendo a los niños de ir a la escuela. Y luego desarrollamos recomendaciones de política acerca de cómo hacer que vayan a la escuela y cómo mantenerlos ahí y asegurarnos de que sí aprendan. Esas son nuestras propuestas de política.
Todo eso se basa en datos, es una iniciativa basada en datos y usamos las 5 dimensiones de exclusión, así le llamamos, que cubre la educación preprimaria, el nivel más importante educativo, por cierto, y también incluye niños en edad primaria que están fuera de la escuela y también los que están en la escuela en esa edad, pero están en riesgo de deserción. Y usando técnicas analíticas de datos, podemos identificar a los niños que están en mayor riesgo de deserción. Y lo mismo para los niños que están en escuela de media superior. ¿Pero quiénes son? De todos estos 87 países hemos tenido una gran cantidad de análisis y tenemos una muy buena idea de quiénes son los niños que son más propensos a estar totalmente fuera de la escuela o en la escuela pero no aprendiendo. Y esta lista no nos va a sorprender, no va a sorprender a nadie de los aquí presentes, desafortunadamente. Así es que la barrera número 1 es la pobreza. Todos los estudios USCI que hemos hecho dicen que los niños en el 20% más pobre de la población son los que están o los que son más propensos a estar fuera de la escuela desproporcionadamente. Si vamos a la página de USCI, hay una herramienta de visualización que es fascinante, donde puedes ver diferentes países en el mundo y puedes ver la participación de las escuelas entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Y es impresionante. Vale la pena hacerlo en una tarde lluviosa de jueves. Así es que también los niños de las familias más pobres y de las áreas más remotas obtienen la peor educación. También los niños de minorías, ya sean étnicas o lingüísticas. Muy claramente, los niños que se ven afectados por conflictos o desastres naturales, probablemente 40% de todos los niños fuera de las escuelas o que no van a la escuela hoy en día están en países afectados por conflictos o desastres naturales. Así es que esa es una enorme razón, pero no es predecible. Y los niños con disabilidades, en la mayoría de los países no se ven muy bien, no se cuidan muy bien. Así es que en la mayor parte del mundo tienen una ventaja tremenda, no tanto en esas regiones, pero en otras sí. Y también los niños que están trabajando, que no tienen el tiempo de ir a la escuela porque tienen que trabajar y por supuesto eso se vincula a la pobreza de las familias. Bien, hagamos esto. Así es que hemos visto esta imagen antes. Es la diferencia, bueno, no sé si han visto el tercer panel. Es la diferencia entre igualdad y equidad. Así es que el objetivo es que queremos dar oportunidades iguales en educación para todos los niños. Y eso no significa que les vamos a dar iguales recursos a todos o atención en términos de dinero, aulas, maestros, etcétera. Si distribuyéramos los recursos de forma igual, no tendríamos resultados equitativos. Eso es lo que el primer panel dijo. Por ejemplo, un niño tiene una muy buena vista, el otro más o menos, y el otro apenas si ve. Así es que tenemos una distribución igualitaria de recursos. Significa que estamos dando los recursos donde se necesitan. Así es que en el segundo panel, esa es una distribución igualitaria de recursos. Ahora todos pueden ver, equitativa. Esa es una visión equitativa. Y la tercera imagen es más preocupante, porque la realidad de la situación es que los niños en la mayoría de los países, los niños con más tienen los más recursos y los niños con menos tienen menos recursos. Creo que nunca he visto a alguien en un agujero viendo un juego, pero el punto es correcto. Y eso me lleva a por qué las intervenciones enfocadas son importantes. Ahora, ¿cuál es el trabajo diario del Ministerio? Es reforzar el sistema de educación.
Esas son tareas como entrenar a los o capacitar a los maestros, mandarlos a los lugares, construir las aulas, las instalaciones de agua potable, diseñar la currícula, distribuir los libros de textos, monitorear el sistema, expandir la educación preescolar o la universitaria, a veces tratar de eliminar los costos, porque todo el mundo sabe que los niños más pobres no pueden ir a la escuela porque siempre hay unos costos escondidos, digamos. Así es que todo esto tiene que ver con el negocio administrativo de la educación y es esencial. Los ministros de educación tienen que hacer todas esas cosas, pero eso solo va a resolver o va a servirle a la gran proporción de niños que ya están en la escuela. No está resolviéndole el problema a los que están lejos de ser alcanzados, porque esto ya se está haciendo. Eso es como la tarea diaria. Pero si queremos alcanzar a los que son difíciles de alcanzar, tenemos que hacer esfuerzos extras. Y en la terminología de UNICEF le llamamos intervenciones enfocadas y enteramente dependen del país. No puedes decir, esa es una muy buena intervención enfocada que va a funcionar en todos los países. No existen. Depende enteramente de las circunstancias del país. Las típicas son las transferencias de efectivo para los niños más pobres. Así es que esa ya está en progreso. Aulas accesibles para los niños con discapacidades, si tienen alguna discapacidad visual o de otro tipo. Ahora el uso del lenguaje local, donde hay un gran número de estudiantes que usan lenguajes de minoría. Ahora la educación alternativa, ¿qué significa? Son programas acelerados de educación para los niños que entran tardíamente y tienen que ponerse al corriente, o una alternativa o un programa de educación alternativa secundaria donde tomas a niños que han desertado y les das una educación para que puedan volver a entrar al sistema educativo. Hay diferentes formas de disposiciones de educación alternativa que reducen el número de niños que están fuera de la escuela completamente o el número de niños que están en la escuela y no están aprendiendo. El uso de los maestros de la comunidad. Todo el mundo sabe que tenemos que tener estándares altos de maestros, pero también hay un lugar para donde se puede usar maestros de la comunidad con menos acreditaciones. También en lugares donde los niños tienen que trabajar durante el día. Por ejemplo, tenemos algunos países, particularmente en África, estos han experimentado con horarios flexibles donde la escuela tiene 2 horarios. Probablemente ya lo saben. Y un horario es para los niños que tienen que ir a trabajar en el día. Y en países donde hay problemas para darles espacios seguros a las niñas, también eso ha sido muy efectivo. Así es que, ¿qué hay de México? ¿Qué pasa con México? De acuerdo a la UIS, los niños que están fuera de la escuela se ven así. Así es que la línea superior son los de secundaria y la línea media son de secundaria. Secundaria y los otros son, los verdes son de preparatoria, digamos, pero no tienen que estar de acuerdo con las estadísticas porque no todo el mundo, normalmente no estamos de acuerdo, pero el ministro reporta los números a la UNESCO para cambiar las definiciones de la población. Y se complica un poco, pero sí nos muestra unas tendencias muy interesantes. La primera nos dice nos muestra que se ha hecho un muy buen progreso en el nivel superior. Y ese es un progreso consistente en los últimos 15 años, los últimos 13 años de datos que pude obtener. Las de escuela secundaria es una diferente historia, realmente no lo entiendo. El progreso se ha hecho hasta esta fecha del 2007, que es mágica, y hubo un paro, y luego los números empezaron a crecer, lo cual es desconcertante. Yo pensaría que seguiría una tendencia constante, pero la más importante es a nivel de primaria. México
casi tiene un 2 o 3% de niños que están fuera de la escuela a nivel primaria. No necesariamente que estén dentro de la escuela y estén aprendiendo, pero están fuera de la escuela de un 2 o 3%. Y lo interesante es que de esta línea es que ese es un 2 o 3% persistente. Hay 2 o 3% de niños que no se han alcanzado en su totalidad. Así es que esto habla del acceso en México. Así es que, ¿qué pasa qué hay de la calidad del aprendizaje en México? Bueno, si vemos los números en promedio, este es el LLACA, ese es el laboratorio de aprendizaje en Latinoamérica, y México tiene que estar orgulloso. De hecho, si vemos la lectura a tercer grado, son mejores tienen mejores calificaciones que la región, y el promedio regional está aumentando. México ha caído un poco. Ahora, la lectura en el grado 6 está mejorando o es mejor que el regional, o el promedio regional, y las matemáticas también. Entonces, esto es para el tercer grado y el sexto grado. Así es que México va bien, pero esos son números, son promedios. Y el mismo reporte dice que vieron la variabilidad, la segunda línea en esa tabla. La mayor variabilidad que se observa, y pueden ver que México se nombra en términos de lectura y matemáticas. Así es que hay mucha variabilidad en la educación en México. Y eso también se refleja en los resultados de la evaluación de Planea que se mencionaron hoy, del 2015. Y eso es muy interesante. Si vemos el nivel 1 y 2, que son los inferiores, los niveles más bajos, las escuelas privadas, solo el 13% de los niños obtienen el nivel 1, lo cual es una calificación bastante mala. Y si vamos a escuelas públicas, es 51% que entran en el nivel 1. Si vamos a escuelas en comunidades, llegamos a casi un 68%. Ahora en escuelas indígenas alcanzamos un 80%. ¿Se acuerdan de esa imagen acerca de la equidad y la igualdad y la realidad? Esa es la imagen acerca de esto. Las escuelas indígenas tienen los grados más bajos de logros y son las escuelas que tienen más necesidades. Ahora, ¿qué sucede en otros países? Esta es la última diapositiva. Ahora en Costa Rica, después de un estudio USCI, decidieron que realmente les preocupaba a los niños que desertaban. Los niños iban a la escuela y después de unos años la dejaban. Y tenemos este programa que dice I sign myself up. Yo me apunto a esa estrategia. Y pusieron en juego sistemas de monitoreo en escuelas donde tenían alto índice de deserción. Y en Bangladesh el gobierno priorizó a los niños que estaban fuera de la escuela y establecieron una división de una segunda oportunidad para que los niños, después de que desertaban, tuvieran una segunda oportunidad. Y les dieron también vías alternas, incluyendo esta educación de segunda oportunidad. Y en Honduras tienen una estrategia para universalizar la educación preescolar. Es el nivel más importante, de nuevo. Y desarrollaron una educación secundaria alternativa, más baja, para adolescentes que habían desertado. Y eso es todo. Muchas gracias. Ustedes habrán podido advertir, se trata de una muy clara y muy sugerente presentación, no solo sobre la visión del UNICEF acerca de la equidad en la educación, sino también de una amplia variedad de temas, incluido, por supuesto, la iniciativa Niños Fuera de la Escuela. Hay unos minutos, tenemos unos minutos para abrir el foro, la mesa para comentarios, puntos de vista, críticas. Así que si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, por favor, está abierta la mesa. Bueno, si no es el caso, entonces, no me resta más que agradecer a los ponentes
su intervención. Creo yo que ha sido muy rica esta mesa y demuestra con toda claridad la importancia de los ejes de equidad e inclusión en los procesos de reforma. Me parece que en un mundo en donde cada vez está más claro el derecho de todos a acceder a una educación de calidad, es imprescindible que las políticas educativas contemplen estos aspectos en su diseño, formulación y por supuesto en su implementación. Les voy a pedir a todos que permanezcan en sus lugares para continuar con el último panel. Vamos a continuar y lo único que vamos a hacer es intercambiar los lugares con quienes van a participar en la última parte, que entiendo que es Juan Carlos Romero Hicks, Javier Treviño y Jorge Sequeira. Gracias. Gracias. Gracias.